Luz y sal, reunir y servir. Lección número 9. El pueblo escatológico. Lo más característico de este pueblo de Dios es la trascendencia a la eternidad. Este pueblo lo hemos contemplado único y sin confusión posible con ningún otro pueblo. Este pueblo único que arranca de Abraham y su progenie, según la carne, se prolonga hasta nuestros días, según como Dios se lo prometió a Abraham, que somos una descendencia en la fe. Y a través de las generaciones y de los siglos, se va entretejiendo su historia con la historia de todos los pueblos de la tierra, en una aparente igualdad de desarrollo y de destino. Pero no es así. Este es un pueblo eminentemente escatológico. ¿Qué entendemos por la palabra escatológico? Es una palabra que viene del griego escatos, lo último, logos, estudio, ciencia o tratado. Es decir, es un pueblo que tiene referencia o relación con las cosas que van a sobrevenir al final de los tiempos. En un sentido más amplio, quiere decir que este pueblo no se limita a una existencia actual, como quien vive solamente de una manera temporal. No, este pueblo desde siempre tuvo un destino superior, como nos lo dijeron los profetas. Ciertamente conservó siempre una idea escatológica, aunque a corto plazo, es decir, su escatología no trascendía los tiempos mesiánicos. Israel aún vive con la idea de la venida de un Mesías, pero con realizaciones temporales, podríamos decir una mezcla de lo temporal con lo escatológico. Esperan que nazca un Mesías de entre ellos, de aquí que sean muchos de ellos los que a la vista de Jesús sufren una decepción, claro. No era el tipo de Mesías que esperaban, ni checaba con sus ideales, la doctrina de paz, perdón, humildad, contradicción de sí mismo, austeridad, que Jesús vino a predicar. Pero no dejan de mantener una ilusión de un reinado temporal. Y los primeros lugares, pues los querían tener ellos, ¿no? Y aún hay quien le reprocha al Señor por el arrojo de marchar a Jerusalén, exponiéndose a una muerte segura. Para todos se puede decir la muerte en el patíbulo de Cristo suena a una derrota total y definitiva. Y el desánimo llega a niveles pues de hasta desolación. Las primeras noticias de la resurrección son apenas atendidas y más bien se toman como figuraciones de las mujeres, ¿no?, que se han adelantado al sepulcro. Pero la sorpresiva presencia del Señor en medio del cenáculo cerrado que estaban ahí por temor a los enemigos cambia definitivamente la mentalidad de aquellos hombres rudos y hasta realistas. No cabe duda que Jesús ha resucitado. Luego entonces el destino de nuestro pueblo no termina con la muerte. Luego vemos la narración de los de Maús acerca de cómo el Señor les hizo repasar las Escrituras, precisamente para confrontarlos con la trascendencia de lo sucedido. Esta es una imagen viva de lo que ellos experimentaron, una revisión de los 3 años al lado de su maestro, sus enseñanzas, sus predicciones, sus advertencias, y de todo ello así mirado, sacaron una convicción: el destino del nuevo pueblo de Dios no se limitaba únicamente a una dimensión temporal, sino que iba mucho más allá, traspasaba las barreras de la muerte para prolongarse a la eternidad. Los 40 breves días de la posresurrección del Señor fueron en mucho por Él dedicados a afincar más y más en aquellos así transformados la convicción de la esperanza de su destino. De esta manera, al llegar el momento supremo de la separación temporal y terrena, lo último que Cristo manda es la escatología. Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. A vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento
que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis las fuerzas del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a su vista. Esto está en Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 9. El hombre siempre tiene en su mente una idea de llegar a una realización, pero muy temporal, muy de un reino aquí, con una fuerza suprema, con un poder absoluto, pero al final temporal. Y es en ese preciso momento cuando se descorre por aquellos hombres rudos el velo que no les dejaba ver la trascendencia de su misión. Es ese instante supremo en el que aparece ante todos ellos la definitiva escatología del nuevo pueblo de Dios. Dado que el sentido escatológico es doble en sus aspectos, comenzaremos a estudiarlo en ambos, recordando la parusía del Señor Jesús. Parusía que viene del griego y significa presencia, venida, llegada. Entonces entendemos por parusía la promesa de Jesucristo de su segunda venida al final de los tiempos. De este modo, el sentido de escatología del pueblo de Dios tiene dos acepciones. Por una parte significa destino universal de todos los miembros del pueblo de Dios, a una perdurabilidad en el cielo en el que pues daremos gloria a Dios y si Dios quiere pues recibiremos la felicidad que solo Él mismo nos puede dar y brindar y que en Él podemos encontrar en el último fin. De otra parte se entiende también por escatología todo lo que ha de acontecer en los últimos tiempos como hechos precedentes a la llegada del Señor en una segunda y definitiva venida. Con respecto a lo primero, la escatología nos presenta como antecedentes el goce de la eterna felicidad, los pasos que el hombre va a seguir después de su muerte, el juicio personal y según el resultado, la introducción del réprobo al infierno, el paso por el purgatorio para quien tenga algún defecto que limpiar y el cielo para aquel que, libre de todo impedimento, llegue al goce de su Señor. A estos tiempos mucho se ha especulado acerca de cómo, dónde y cuándo y de qué manera ha de ser la estancia en el infierno y en el purgatorio. Hay quienes niegan esas posibilidades, los hay que tan solo niegan el infierno material, aduciendo que el ser espiritual del alma no admite sufrimientos materiales, lo cual se hace extensivo al purgatorio, llegando entonces a la convicción de que el purgatorio ni tiene lugar ni tiene tiempo, puesto que desprendida el alma del cuerpo, su existencia ya no encierra los límites temporales ni del espacio, ¿no? Las conjeturas parecen en esta materia hundir al hombre en perplejidades que al final de cuentas son cosas de mínima importancia en la vida práctica. Porque si de lo que se trata es del problema importantísimo de nuestra salvación y eterna felicidad, entonces tiene la mínima importancia el cuándo y el dónde. Solo sabemos a ciencia cierta, como una verdad de fe, de este destino final, de que Dios es un Dios justo y remunerador. San Pablo nos habla sobre que la salvación es de una amplitud maravillosa. El plan divino de la redención, misterio oculto en los primeros tiempos, revelado a los apóstoles, fue preparado y decidido por Dios desde la eternidad. De esta manera, nuestra glorificación habrá de ser de manera que nos asemejemos a Cristo al punto de convertirnos a los ojos del Padre en imágenes suyas, y entonces sí mereceremos llamarnos hermanos suyos. Todo ello sería inalcanzable para nosotros si no fuera por la acción del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros y aún delante del Padre en favor de nosotros. Recordemos que Él es uno de nuestros dos defensores. Aquí abajo solo poseemos la garantía del Espíritu Santo, que nos da de continuo la esperanza de la redención total y la salvación.
Entonces, San Pablo nos presenta un contraste entre quienes viven esa esperanza y de los que ponen su corazón y su inteligencia en las cosas perecederas, ¿no? Dice San Pablo, porque muchos viven según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más en las cosas de la tierra, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Filipenses capítulo 3, versículos del 18 al 21. Ojalá y todos pudiéramos imitar a San Pablo en aquello que mira a la preparación para la vida eterna, de manera que de verdad, dejándolo todo, nos aferremos a la cruz de Cristo y nos entreguemos al servicio de Dios con una firme seguridad de nuestra salvación. Dejemos ahora que San Pablo nos advierta acerca del cúmulo de riesgos que entraña la proximidad de la parucía de Jesucristo. Y vamos a ver en segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 1 al 17 cómo San Pablo nos advierte de cómo será esta reunión con Jesús. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestros ánimos, ni os alarméis por alguna manifestación profética, por algunas palabras, o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor, que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario, que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene, para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que sea quitando de en medio el que ahora le retiene. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca, y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace crecer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y de la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta, que el mismo Señor Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense cómo aquí San Pablo nos advierte sobre esta seducción del mundo, una atracción a lo malo, un engaño tan falso
que nos hará pensar que realmente ese es un camino de salvación y de gloria, cuando realmente nos va a estar conduciendo a la perdición. Y entonces esa es la preocupación del pastor que tiene por sus ovejas, porque el pastor cuida a sus ovejas, las quiere y se angustia y se preocupa por ellas y les advierte y les enseña el camino de la salvación. Así será la escatología. En cuanto a que pueda realizarse en la eternidad, la escatología de este nuevo pueblo de Dios, estamos llamados, todos como iglesia y como pueblo, a llegar a Dios, a llegar a este camino de salvación y de gloria que Él nos tiene preparado. Solo sabemos que su plenitud, aquella para la que hemos sido creados en lo individual y en lo comunitario, es cosa cierta, pero también es la parte final del misterio. Aquí San Pablo no presume saber más que nosotros, pero sus palabras son para elevarnos el pensamiento, para que nos alejemos de las riquezas falsas y nos acerquemos a la sabiduría y a la ciencia de Dios. Concluye la lección diciéndonos: cuán insondables son tus designios, inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero que tenga derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos. Amén. Gracias, esta fue la lección número 9. Que Dios los bendiga.